intercelular. Y esa comunicación intercelular se llama sinapsis, que es una comunicación virtual porque las membranas celulares no llegan a tocarse. Esta sinapsis tiene dos modelos. Un modelo de sinapsis química, que significa que trabajan moléculas mensajeras. Y hay otra sinapsis que se llama, ¿cómo, chicos? Eléctrica. Eléctrica, muy bien. ¿Y cuál es la característica principal de esa sinapsis eléctrica? Que forma Las células puentes están unidas de comunicación. por Claro, la conexiones. célula, perdón, se está filtrando la conversación de un hogar. Eléctrica significa que las células están muy unidas, que ellas forman un sinsitio, pero ellas deben tener algo especial para poder comunicar la señal eléctrica. Un puente Proteínas se de llaman conexinas. Ellas conexiones. tienen conexinas, muy bien, y estas conexinas entonces me van a formar los conexones. El taller que nosotros, bueno, que ustedes hicieron la consulta, que a los que son juiciosos les rindió y el mismo jueves les quedó hecha, era para hablar de la sinapsis química que utilizan moléculas mensajeras y que esas moléculas mensajeras se llaman transmisores. Entonces, los neurotransmisores se pueden clasificar de muchas maneras. Uno los puede clasificar según la naturaleza química. Entonces, según la naturaleza química, hay neurotransmisores que son... Tiene interferencia. Sí. Bueno, entonces les va a tocar hacer un esfuerzo e ir leyendo porque a mí el micrófono me reporta que está bien. Cuando él está malo se me pone en rojo. Entonces, los neurotransmisores, según su naturaleza química, pueden ser moléculas pequeñas. Dentro de ese grupo de moléculas pequeñas están los neurotransmisores excitatorios clásicos. ¿Cuáles son los neurotransmisores excitatorios clásicos? El glutamato, el GABA, la glicina. No, la excitatorios clásicos. Me dijiste bien el Glutamato primero. y aspartato. El glutamato. Glutamato y aspartato. Ellos son los clásicos. ¿Qué significa ser neurotransmisor excitatorio clásico? Lo que eso significa es que este neurotransmisor en contacto con el receptor permite el ingreso de sodio. Y cuando se permite el ingreso de sodio, ese proceso, ¿cómo se llama? Despolarización. Perfecto, despolarización. Y como estamos hablando de neurotransmisores que están participando en una sinapsis, esa respuesta, ¿cómo se llama? ¿Qué dice allí en el tablero? ¿Qué acabo de escribir aquí? Potencial posináptico excitatorio. Perfecto. Potencial posináptico excitatorio. Eso quiere decir que cada vez que ingrese sodio me va a dar una respuesta pequeña que se llama potencial posináptico excitatorio. También en este grupo están los neurotransmisores inhibitorios clásicos. También son moléculas pequeñas. ¿Cuáles son los neurotransmisores inhibitorios clásicos? La glicina y el GABA. Glicina y GABA. Son los dos clásicos. Cuando a mí me dicen que un neurotransmisor es inhibitorio clásico, entonces inmediatamente, ¿qué concepto sé yo? Repolarización. Perfecto. ¿Y por qué repolarizo? ¿Qué ion se mueve y cómo se mueve? Sale potasio. Se escapa el Perfecto. potasio. Sale potasio. Muy bien. Y esa salida de potasio me lleva a una repolarización. Y eso se escribe
PPSI, potencial posináptico inhibitorio, me da una repolarización y aquí no es posible que obtengamos una respuesta. Aquí voy a necesitar otras cosas para poder responder. Por ejemplo, si dos potenciales posinápticos inhibitorios llegan al mismo tiempo a la célula, la inhibición inhibe a la inhibición. O sea que me va a dar una pequeña despolarización. Bueno, entonces estamos hablando de los clásicos, pero resulta que hay otros neurotransmisores y esos otros neurotransmisores son excitatorios en algunos tejidos e inhibitorios en algunos tejidos y ya no son moléculas pequeñas, pueden ser moléculas grandes. Dentro del paquete de moléculas grandes están los neuropéptidos. Y dentro del grupo de los neuropéptidos, en el taller, ustedes estudiaron las endorfinas. ¿Cuál es el oficio de las endorfinas? Actúan como analgésicos, a inhibir el dolor. Perfecto. Las endorfinas, la niña lo ha dicho perfecto, inhiben a la sustancia P, porque tienen un efecto analgésico y eufórico. Inhiben a la sustancia P. Entonces, pongámosle oficio a la sustancia P. La sustancia P es el neurotransmisor excitatorio asociado al dolor. Asociado al dolor. Muy bien. También dentro de este grupo, no de neuropéptidos, sino de esas, pongámoslo por acá para no confundirnos, de esos neurotransmisores que pueden ser excitatorios e inhibitorios, dependiendo del receptor. Entonces, neurotransmisores que pueden ser excitatorios o pueden ser inhibitorios. En ese paquete hay un neurotransmisor muy importante que se llama la acetilcolina. ¿En qué procesos participa la acetilcolina? En las uniones neuromusculares. Perfecto. Como participa en las uniones neuromusculares, entonces la acetilcolina está asociada a la función motora. Perfecto. ¿Y a qué más? ¿A qué más? ¿Para qué más tenemos acetilcolina? También para las funciones cognitivas, pues. Perfecto, para las funciones cognitivas. Y funciones cognitivas son la memoria y el aprendizaje. Aparte de que es el neurotransmisor en el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso simpático. Muy bien, entonces tenemos neurotransmisores que pueden ser excitatorios en unos tejidos e inhibitorios en otros tejidos y como ejemplo estudiamos la acetilcolina. Luego nosotros estudiamos por acá otro neurotransmisor. Ese otro neurotransmisor se llama la dopamina. ¿Quién me lee las funciones de la dopamina? ¿Tiene que ver con la adicción y los placeres? Sí, ella tiene que ver con los procesos de adicción. ¿Qué más? Profe, una pregunta. Sí, En cuanto al control del sueño, no sería dopamina, sino GABA, ¿cierto? bueno, es que en el control del sueño participan muchos neurotransmisores. Pero el principal, pues así que... No, mire, hay muchísimos. Por ejemplo, está el GABA por ser inhibitorio. Pero también en ese control está la serotonina. ya, profe. Bueno, entonces la dopamina, ¿qué más aprendieron de la dopamina? Adicción, placeres, ¿qué más? ¿Cuántos receptores tiene? ¿Cuántos receptores tiene la dopamina? ¿No encontraron en la literatura? ¿No son 5, profe? Mínimo tiene 5 receptores. Y cuando a uno le falla el receptor de 4, entonces la dopamina se asocia con la esquizofrenia. La dopamina también cumple funciones que tienen que ver con el sistema motor. Por ejemplo, cuando uno no tiene dopamina,
¿Cuál es la enfermedad asociada a la falta de dopamina? Depresión. No. Si se me acaba el GABA, sí me da mucha depresión. Si se me acaba la glicina, también. El Parkinson. La enfermedad de Parkinson. Una deficiencia de dopamina me da la enfermedad de Parkinson y la enfermedad de Parkinson se caracteriza porque se altera el plan motor, ¿sí? La persona aparece con temblores, el cuerpo se le pone rígido. Nosotros también creo que estudiamos un neurotransmisor que está ampliamente distribuido y ese neurotransmisor ampliamente distribuido se llama la serotonina. ¿Quién me cuenta todo lo que sabe de serotonina? El control del sueño, ¿no? Participa en el control del sueño. Muy bien. ¿Qué más? Ayuda a la regulación de la temperatura, mantenimiento de estructura ósea. Ayuda a regular la temperatura. ¿Qué más? Regula el apetito, La memoria, el aprendizaje y la regulación de la temperatura también. Entonces, Genera inducción a la división celular. La serotonina tiene mínimo 14 receptores. Eso me indica que ella está ampliamente distribuida. La serotonina se encuentra en el sistema nervioso central, pero también en el tracto gastrointestinal. Tenemos serotonina. La serotonina controla el apetito, controla las emociones. Bueno, y tiene por lo menos 14 receptores. Nosotros también tuvimos que hablar de unos, ahí es donde no estoy segura porque en el otro grupo me dijeron que no, pero en otro grupo sí me dijeron que sí. Estos neurotransmisores han ido cambiando en la medida que se van descubriendo moléculas. Entonces, inicialmente era una sola división, excitatorios e inhibitorios. Después apareció otros neurotransmisores, como los neuropéptidos, como la sustancia P. Y finalmente, en los últimos años, aparecen unos neurotransmisores que son gases. ¿Cuáles son esos neurotransmisores que son gases? Óxido El óxido nítrico y el monóxido de carbono. Perfecto, o sea que sí lo habíamos visto. Óxido nítrico y monóxido de carbono. Estos neurotransmisores, por ser gases, atraviesan las membranas celulares fácilmente. Por eso ellos no se comportan como los otros neurotransmisores, que la señal va de la neurona presináptica a la posináptica, porque ellos atraviesan esa membrana celular muy fácilmente. El óxido nítrico es muy estudiado en medicina en los últimos 30 años. ¿Cuál es la función del óxido nítrico? Mejora el sistema inmune. Y Ayuda a Prevenir la coagulación, previene revitalizar los tejidos. participa en los procesos de vasodilatación. Regula la inflamación, profe. También regula la inflamación. Revitaliza los tejidos, mejora la difusión eréctil. Sí. Y Mata a los microorganismos invasores. Tiene, eso se llama una función bactericida. ¿Sí? Cuando a nosotros nos da una infección, el óxido nítrico se aumenta y nos ayuda a controlar esa infección, y por ser un vasodilatador, entonces tiene una función cardioprotectora. Tiene una función cardioprotectora. Muy bien. ¿Nos hace falta qué neurotransmisor, muchachos, por repasar? Chicos. El tetrahidrocannabinol. Ay, claro, me hacen falta los cannabinoides. Entonces, tetrahidrocannabinol. Tetrahidrocannabinol, que se escribe THC. El tetrahidrocannabinol que nosotros estamos hablando pertenece al grupo de los endocannabinoides. Endocannabinoides. ¿Qué quiere decir endo? Adentro. Que nosotros producimos sustancias que son del mismo origen del cannabis vegetal, ¿sí? Son sustancias neurotransmisoras que tienen funciones específicas. Bueno, ¿qué más? ¿Quién nos falta? Estos endocannabinoides naturales
pareciera que ellos mantienen como el equilibrio entre los neurotransmisores excitatorios y los inhibitorios. ¿Cómo se llaman los receptores para los endocannabinoides? Ninguno consultó. Cannabinoides. No, pero los receptores tienen nombre. Profe, pues yo leí en un PDF Sí. que eran de receptores metabotrópicos. Sí. Pero no sé. ¿Pero no le puso el nombre? Ah, sí, profe. ¿CB1? CB1, pero ese CB1 tiene nombre. ¿Cómo se llaman? Por cultura general, ¿cómo se llaman? Si no lo hicieron en la consulta, después lo leen. Porque se están utilizando mucho en farmacología, porque se está estudiando cuál es el efecto real de los endocannabinoides. Bueno, entonces, después de que nosotros o ustedes hicieron la consulta, Juan Camilo, ¿estás en clase, Juan Camilo? Yo te mandé anoche el resumen para prepararse para la evaluación de hoy, ¿cierto? Y tú lo compartiste con los compañeros. Muchísimas gracias. O sea que estamos muy bien preparados para esta evaluación. En lo que nosotros vimos la clase pasada y en la consulta, teníamos que analizar un ejemplo de una sinapsis química. Y esa sinapsis química tiene nombre propio. Entonces vamos a escribirlo y a repasarlo aquí en el tablero. Yo no voy a decir nada, yo pregunto y ustedes contestan. Sinapsis química. Entonces yo ya sé mucho. Si a mí me dicen sinapsis química, dígame 3 propiedades, 3 cosas que ustedes saben de la sinapsis química. Profe, ¿es el espacio entre el extremo de una neurona y otra célula? Sí, es el contacto, perfecto, es el contacto virtual que hay entre células excitables. Y si yo te digo química, ahí ya te estoy dando una característica. ¿Requiere neurotransmisores? Perfecto, requiere neurotransmisores y tú ya sabes que ella tiene 3 terminales. Entonces, nosotros analizábamos un ejemplo que ha sido ampliamente estudiado y esa sinapsis ampliamente estudiada se llama la sinapsis mioneural, pero ella tiene otro nombre. ¿Cuál otro nombre? Placa motora. La unión neuromuscular y como me está diciendo una compañera, también se llama placa motora. Entonces, analicemos los componentes. El componente presináptico, ¿quién es? ¿No sería la acción de una neurona? Perfecto. El componente presináptico es una motoneurona que tiene nombre. Se llama la motoneurona alfa y ella tiene unos axones. ¿Ya? Luego está el espacio sináptico y luego sigue la neurona posináptica o la terminal posináptica. ¿Quién es la terminal posináptica? ¿No sería una fibra muscular? Perfecto, es una fibra muscular. ¡Qué bien, muchachos! Entonces, este axón inerva a esta fibra muscular. Se establece un contacto virtual entre el axón y la fibra muscular. Y eso es lo que se llama la sinapsis mioneural. Entonces, como entran en contacto, me va a dar una respuesta. Esa respuesta, ¿cómo es? Es una respuesta posináptica, ¿cierto? Un potencial posináptico excitatorio, pero tiene nombre propio. ¿Se acuerdan cuál es el nombre propio en esta sinapsis? ¿Cómo se escribe eso? ¿Eso no es lo de ppm potencial de placa motora? Sí, señorita. ppm, potencial de placa motora. Y entonces, ¿qué características tiene ese ppm, potencial de placa motora?
Eso se lo tienen que saber. Imaginen que eso es la evaluación de hoy. ¿Qué características tiene un potencial postsináptico excitatorio? Profe, que está compuesta por un tejido muscular no diferenciado. Sí, esas serían pues como las características de la placa motora, pero la respuesta ¿cómo es? Que sea Grande, promedio del calcio. pequeña. ¿Cómo es un potencial postsináptico excitatorio? Grande, pequeño. Pequeño, ¿no? Pequeño. ¿Y qué más? Es pequeño. ¿Qué más característica le dijimos? De bajo voltaje. Sí. No se propaga. Y es Sí. fumable. Eso. Y entonces, esas mismas características tiene el ppm. Todas las que me dijeron del potencial postsináptico excitatorio son características del potencial de placa motora. Bueno, están sentaditos derechos y sin elementos de distracción al lado. Entonces ahora me van a prestar mucha atención a lo que les voy a decir. La vez pasada, cuando realizamos nuestra primera evaluación, hubo personas que no tuvieron buen control del tiempo y entonces no entregaron la evaluación. Y esa evaluación la tuvimos que repetir a las personas que tuvieron problemas. Hubo personas que tenían problemas que con el internet. Pues para esta evaluación de hoy, aprenden a controlar el tiempo y aprenden a controlar sus problemas de internet porque el que no la presente no la puede repetir. ¿Estoy siendo clara? Hola profesora, apenas pude ingresar, me dijeron que estaban llamando a lista, me disculpa. Ya acabamos la clase, ¿cómo te parece? ¿Cómo es tu nombre? Juan José Yara, yo soy de la tarde, Yara. de 4 a 7. Sí. Aquí te habíamos puesto una falta, pero ya Y es que apenas pude ingresar, estaba intentando, pero no sé, el computador se... Pero me alegra que haya podido ingresar porque llegó a buena hora. Entonces, la evaluación la vamos a realizar en el tiempo previsto y si por alguna razón no la puede realizar, yo no se la voy a repetir. Yo